Un saludo afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio de la lección número 7 programada para el sábado 12 de noviembre, la victoria de Cristo sobre la muerte. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 17, 18. Los versículos de memoria presentan claramente al Cristo preexistente y encarnado, el gran yo soy, Éxodo 3:14, el primero y el último, Isaías 44:6. Estos títulos enfatizan su eternidad, el que vivo, el que estuve muerto, son una alusión a la clara crucifixión y luego se presenta como el que tiene poder para poner su vida y volverla a tomar. Juan 10:17, el que vive por los siglos de los siglos, el que tiene una vida continua y permanente. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Deseaba toda la gente 489. Al vencer el pecado y la muerte, Él tomó el poder y la autoridad y tiene la llave sobre la muerte y el sepulcro. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de vida eterna. Deseaba toda la gente 489 y ha prometido a sus hijos fieles resucitarlos en el día postrero. Juan 11, 24, 25. La resurrección de Jesús es fundamental para la fe cristiana. Pablo, cuando inicia su ministerio, se propone centrar su mensaje en el sacrificio de Cristo en la cruz y en la redención de la humanidad. Primera de Corintios 2:2. Pero después descubre que sin la resurrección todo sería vano. La resurrección de Cristo es la confirmación de su victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte, y es el fundamento del plan de la salvación. En nuestro estudio nos centraremos en dos temas muy importantes sobre la victoria de Jesús. Primero, ¿por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Y dos, evidencias de que Jesús nos dio para creer en su resurrección. Y finalizaremos con las aplicaciones pertinentes. Comencemos. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús? La pasión de Cristo inicia desde el Getsemaní hasta la cruz. Parecía una derrota. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Zacarías 13:7. Los discípulos le abandonan. Mateo 26:31. Judas le vende por 30 piezas de plata. Mateo 26:14-15, 23:24. Pedro le negó 3 veces. Lucas 22:61. Los principales sacerdotes y ancianos exigieron a Pilato su muerte en la cruz. Mateo 26:59 y 27:20. Luego él agoniza y muere, y es sepultado en una tumba cavada en una roca cerrada, con una piedra grande y sellada, con el sello romano. Mateo 27:57 al 66. Y quedó vigilada también por los poderes demoníacos invisibles. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas con su ejército apóstata habrían mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Deseaba de toda la gente, página 725. Pero Cristo, usando el cómputo de tiempo inclusivo oriental, tomando la fracción de un día como un día completo, Él había predicho que estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Y que resucitaría al tercer día, Mateo 20:19 y 26:2. Por supuesto, no se refería a los días con 24 horas exactas. Y él mandó a decir esta verdad a Herodes con estas palabras: id y decid hoy a esta zorra, he aquí que echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Lucas 13:32. Esto era conocido de sus enemigos y por ese motivo los principales sacerdotes y fariseos pidieron a Pilato que pusiera guardias y el sello romano y una piedra tapando el sepulcro. Así que esto no pudo evitar el magno evento de la resurrección de Cristo, y por lo tanto procedieron a sobornar a los soldados para que cambiaran el testimonio y dijeran que sus discípulos robaron su cuerpo de noche,
y luego afirmaban que había resucitado. Pero si aquel que pudo resucitar a Lázaro al cuarto día de su funeral, ya casi descompuesto, ¿acaso no podría él mismo resucitar de entre los muertos? Cuando las mujeres llegaron el primer día de la semana al sepulcro con la intención de ungir su cuerpo, los ángeles les dijeron: no está aquí, ha resucitado, como dijo. Mateo 28:6. Si su sacrificio en la cruz es la base del plan de la salvación, porque ahí derrotó a Satanás, el pecado y la muerte, la resurrección es el centro de la esperanza y de la fe de los cristianos, porque confirma esa victoria y es la garantía de vida eterna para el creyente. Hebreos capítulo 13, verso 20. Analicemos lo que sucedió y que hizo imposible que la muerte retuviera a Cristo en la tumba. 1. Él, en su vida santa e inmaculada, ofrece una obediencia completa y perfecta a la ley de Dios. Juan 15:10. Y se ofrece como sustituto de la raza caída. Romanos 5:8. Y suelto los dolores de la muerte, quebrantó el poder de la muerte y era imposible que el sepulcro pudiera retenerle. Cristo resucita victorioso. Hechos 2:23-24. 2. Cristo es el gran yo soy. Éxodo 3:14. El que posee vida original y que no depende de otra. El que llevó en su cuerpo el peso de la culpa del pecado de la humanidad. 1 Pedro 2:24. Y que con su vida paga nuestra deuda de transgresión. El que tiene poder para poner la vida y volverla a tomar. Juan 10:17-18. Porque Él es la resurrección y la vida. Juan 11:25. 3. Pablo explica que la justicia divina quedaba satisfecha y le levantó de los muertos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. En la encarnación de Cristo se fusionaron la naturaleza humana y la divina. ¿Fue la naturaleza humana del Hijo de María transformada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? No. Ambas naturalezas fueron misteriosamente fusionadas en una sola persona, el hombre Cristo Jesús. En él moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que murió. La deidad no se debilitó ni murió. Eso habría sido imposible. Alza tus ojos, página 258. En Mateo 28, del 11 al 15, se revelan los esfuerzos inútiles de las autoridades romanas para evitar la resurrección de Cristo. Mateo 28, 11. Los soldados romanos testificaron lo sucedido y les dijeron la verdad, pero ellos les dieron mucho dinero a fin de mantenerlos callados. Mateo 28, 12. Evidencias de que Jesús nos dio para creer en su resurrección. Mateo 27, del 51 al 53, describe el escenario que inicia con un terremoto que marcó la muerte de Cristo. Mateo 27, 50-51. Y otro que marcó los sepulcros donde se encontraban los santos que también junto con él serían resucitados para testificar del evento magno de su resurrección. En Mateo 28:2, en el segundo terremoto, el ángel majestuoso quita la piedra que cubre el sepulcro donde se encontraba Cristo y le llama para que saliera victorioso de la tumba al tercer día. Luego un grupo selecto de santos de diferentes épocas que resucitaron y fueron a dar testimonio a la santa ciudad de la resurrección de Cristo y de que ellos también fueron resucitados para vida eterna con cuerpos glorificados. Ellos se vuelven los prototipos de los que en ocasión de la segunda venida de Cristo resucitarán y al recibir su testimonio muchas personas creyeron en Cristo, incluyendo muchos sacerdotes. Hechos capítulo 6, versículo 7. Pero ahora durante los 40 días, Hechos 1, 2 y 3, que Cristo estuvo después de su resurrección y antes de su ascensión, Cristo mismo se une para dar su propio testimonio. Él apareció a las mujeres y ellas le adoraron. Mateo 28, 1, 9 y 10. Juan registra su diálogo con María Magdalena. Juan 20, 14 al 18. Lucas testifica que hubo una aparición de Cristo a Pedro.
Lucas 24:34, y Pablo lo confirma en su resumen de 1 de Corintios capítulo 15, verso 5. En el mismo día de la resurrección aparece a dos discípulos que iban camino a Emaús, cuyos corazones ardían mientras él les hablaba. Marcos 16:12 y Lucas 24 del 13 al 35. Él visitó a sus discípulos en el aposento alto, los halló aterrorizados y asustados, pero luego llenos de gozo por lo sucedido. En esa ocasión no estaba Tomás, quien fue informado posteriormente, pero mostró incredulidad. Lucas 24, 33 al 49, Juan 20, del 19 al 23. Una semana después Jesús volvió a entrar en la misma habitación, y allí estaba Tomás, quien creyó en la resurrección. Juan 20, 24 al 29, pero fue amonestado a ser creyente y no incrédulo. Luego se registra la aparición a más de 500 hermanos a la vez. 1 de Corintios 15, 6. De esta manera se multiplicó el número de los testigos de su resurrección. Apareció a Jacobo, 1 de Corintios 15, 7. Se reunió con los discípulos a las orillas del mar de Galilea y desayunó con ellos y dialogó con Pedro acerca de su destino y el destino de Juan. Juan 21 del 1 al 23. Hasta que llegó la última aparición en la que nuestro Señor se despide de ellos y asciende a los cielos, llevando consigo a los cautivos resucitados con él. Lucas 24, 50 al 53, Hechos capítulo 1, del 1 al 11. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, 1 Corintios 15, 20. Pablo aplica el término primicias primero a Cristo porque fue el primero que resucitó, en el orden también de importancia. Hechos 2:32 y 1 Corintios 15:4. Luego llama también primicias a los que resucitaron con él. 1 Corintios 15:20 al 23. Y en el verso 23 menciona el orden de las resurrecciones. Primero Cristo, luego las primicias y luego los que son de Cristo en su segunda venida. En Levítico 23 del 9 al 11 se indicaba que como parte del sistema festivo del santuario terrenal, se presentaba la gavilla de primicias de los primeros frutos y se mecía delante de Dios. De esta fiesta toma la aplicación Pablo. Primariamente la aplica Cristo en su resurrección, ya que la gavilla se mecía un día después del sábado y Cristo resucitó el primer día de la semana, el día domingo. Mateo 16, 1, 2. Pasado el sábado, cuando María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias y muy de mañana el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y en el versículo 6 dice que un ángel les indicó que Cristo ya había resucitado. Luego Cristo dialoga en su encuentro con María Magdalena. Juan 20 del 13 al 18. María lloraba de pesar, creyendo que el cadáver de Cristo había sido robado. Pero Cristo se aproxima a ella y confundiéndolo con el hortelano, luego escucha su voz familiar, como él le decía, María, y ella respondió, Raboni, Juan 20:16, y comprendió que había resucitado y quiso abrazarlo y el Señor le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. Aquí Cristo indica que tal como la gavilla era presentada delante de Dios, Él se presentó resucitado delante del Padre Celestial para saber si su sacrificio había sido acepto. Levítico 23:11. Y por medio de Cristo nosotros también somos aceptos en el amado. Efesios 1:6. Su ida al cielo duró un día. Juan relata que en la misma noche de aquel mismo día, primero de la semana, se presentó en el aposento alto diciéndole a sus discípulos, paz a vosotros. Juan 20:19. Y pasados los 40 días, Cristo ascendió al cielo llevando consigo a los resucitados para presentarlos como primicias y trofeos de victoria al Padre Celestial en el mismo día del Pentecostés, ya que el ritual simbólico indicaba de que los primeros frutos se presentaban 50 días después de mecida la gavilla de las primicias. Y esto era en el día del Pentecostés. Levítico 23, 15, 16. Pablo también aplica estos eventos que tuvieron lugar en ese día
en Efesios 4:8 diciendo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y estos primeros frutos fueron presentados en el cielo, en el mismo día del Pentecostés. Pablo en Romanos 11:16 vuelve a usar el término primicias y dice, si las primicias son santas, también lo será en la masa restante. Aquí de nuevo usa este término para referirse a los primeros frutos, pero en este caso de la predicación evangélica. En el cielo Cristo presentó a los resucitados como los primeros frutos, y en la tierra paralelamente en el día del Pentecostés, 3,000 conversos fueron presentados como primeros frutos de la predicación evangélica. Levítico 23, 15, 16. Pero Romanos 11:16 cobra también una dimensión escatológica. La masa restante, que también es santa, se refiere a la gran cosecha final de conversos que en el fuerte pregón del tercer ángel, en los eventos finales, en la hora 11, darán su testimonio para la gloria de Dios antes del cierre del tiempo de la gracia. Y también incluye a los demás santos que serán resucitados en ocasión de la segunda venida de Cristo y llevados con los vivos al cielo. Un aspecto importante para destacar es que existen detalles en la resurrección de Cristo que no se repetirán en la experiencia de los redimidos resucitados ni en los justos transformados cuando reciban sus cuerpos glorificados. Primera de Corintios 15, 50 al 53. En ellos todo tipo de imperfección o desfiguración desaparecerá. Y ni siquiera Pablo, que se gloriaba en llevar en su cuerpo las llagas de Cristo, Gálatas 6, 17, las conservará en su cuerpo glorificado. Y las secuelas de su ceguera también desaparecerán cuando su cuerpo sea transformado en ocasión de la segunda venida de Cristo. 1 Corintios 15, 50 al 54. Pero en el cuerpo glorificado de Cristo se mantendrían por toda la eternidad las marcas de su crucifixión. Juan 20, 20 y 27. Zacarías 13, 6. Como un testimonio eterno del precio pagado por la redención humana. Llegamos a las aplicaciones pertinentes. ¿Cuál es tu reacción ante el testimonio de la resurrección de Cristo tal cual es presentado en las Sagradas Escrituras? ¿Reaccionas y dices como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes palabras de vida eterna? Juan 6, 68. Porque estas palabras que él habló son espíritu y vida. Juan 6, 63. Piensa en el impacto que sintieron los discípulos que iban camino a Emaús cuando le escucharon y sintieron que sus corazones ardían cuando les abría las Escrituras. Lucas 24, 32. ¿Sentimos nosotros lo mismo? ¿O serán nuestros corazones endurecidos y llenos de incredulidad como ocurrió con Tomás, quien por su ausencia perdió el gozo de ver a su Señor resucitado y rechazó el testimonio de sus hermanos, y pasados 8 días fue amonestado por Cristo para que creyera, teniendo que palpar y ver sus marcas en sus manos y sus pies? Pablo se gozaba en llevar las marcas de Cristo en su cuerpo, arrastrado, apedreado, azotado y golpeado. Gálatas 6, 17. Y cuando Satanás le tentaba sentirse superior a los demás, sentía el impacto de aquella luz gloriosa que cegó sus ojos, como un aguijón en su carne. Y esto le incentivaba a seguir estudiando las Escrituras y conocer más a Jesús y el poder de su resurrección, para poder recibir el impacto de ese poder en su vida y resucitar en la venida de Cristo en gloria. Sin importar el precio a pagar en padecimientos, persecuciones y martirio. Filipenses 3 del 10 al 11. Las palabras con que Cristo amonesta a Tomás cobran un valor especial para nosotros, a pesar de que aún no le hemos visto, pero hemos creído en él. Cristo dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Algunos hemos creído por el testimonio de otros creyentes. Juan 17, 20. Y Cristo oró en esa oración también por ellos y por nosotros. Y otros por el testimonio de las Sagradas Escrituras han creído. Juan 5:39. Y estas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Y sabemos que por su resurrección testificó su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás, y ha dado salvación presente y promesa de vida eterna a los creyentes fieles.
Juan 3:16 y Romanos 6:23. Meditemos en el impacto que tuvo en sus seguidores ver a Cristo resucitado y ver en su cuerpo glorificado intactas las marcas de su crucifixión, y pensemos por un momento cómo impactará nuestra vida verle tal como Él es y ver esas marcas también. Zacarías 13:6. Solo queda un recuerdo: nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y sus pies, se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. En sus manos y costados heridos, donde mandó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, ahí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar por el sacrificio de la redención. Y las marcas de su humillación son su mayor honor, y a través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, páginas 732 y 733. Por su vida y muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir la eterna separación entre Dios y el hombre, pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vincula con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída, para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Lo dio al Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviera para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa, porque un niño os es nacido y un hijo os es dado, y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto de los cielos. Él es el Hijo del Hombre, quien comparte el trono del universo. Él es el Hijo del Hombre, cuyo nombre será Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Él es el gran yo soy, el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos, el que es santo, inocente, limpio y apartado de pecadores, que no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano, el cielo está incorporado en la humanidad, y la humanidad está envuelta en el seno del amor infinito. El deseo de todas las gentes, página 17. Les deseo un feliz sábado en la presencia de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo.